Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el Día de los Veteranos y los Caídos en la Guerra de Malvinas, el archipiélago argentino ocupado en 1833 por Gran Bretaña. Nuestro invitado de hoy es Edgardo Esteban, bienvenido Edgardo. Edgardo Esteban es excombatiente de Malvinas con una añeja militancia en ese ámbito, es el autor de Iluminados por el Fuego, es corresponsal de Telesur y es alguien a quien uno ha conocido a lo largo de estos años sosteniendo dignamente sus posiciones. Es un placer tenerte por aquí, Edgardo. Bueno, vamos a ir a volver en realidad sobre esto que acabamos de ver. Creo que si hay alguien que debe empezar por hablar sos vos. Sí, creo que estamos en una etapa, como diríamos, una cuarta etapa después de lo que significó la restauración de la democracia en lo que es la causa o la lucha por esta mirada de Malvinas. Siempre te moviliza hablar y ver lo que nos pasó hace 32 años atrás, pero también uno ve todo lo que se ha construido, todo lo que se ha avanzado en esta democracia con relación a esta pertenencia, a esta parte de nuestra identidad que tenemos con las islas, ¿no? Creo que la presidenta lo decía, el cambio de paradigmas de la guerra por la paz, de la muerte por la vida, de empezar a construir no solo un relato de lo que fue el conflicto bélico, sino de 181 años de historia, de poder ver lo que significa ese momento de la guerra con sus contradicciones, de una sociedad que salió a pedirle un cambio político el 30 de abril del 82 a la dictadura militar y que después el 2 de abril salía a acompañar y que después el 14 de junio echaba o de alguna forma trabajaba o generaba esa retirada de la dictadura militar para la transición y lo que fue después este camino que tenemos en la democracia. Y cuando digo una cuarta etapa, porque creo que no es menor que se haya creado una Secretaría de Malvinas, en lo que es la Cancillería Argentina, mirando lo que es este reclamo soberano, esta búsqueda por la única alternativa posible que es la de la paz. Esta posibilidad también de empezar a mirar nuestro mar austral desde lo que es la posibilidad de estar más cercano en la investigación científica, en defender nuestros recursos, porque cuando dice las Islas Malvinas creemos que son 2 islitas, y son 5 millones de kilómetros cuadrados. Hablamos de Georgia, de Sandwich del Sur, de las Islas Malvinas, de lo que pertenece ese tratado antártico que a futuro también se va a negociar y que los británicos lo tienen claro. Y creo que también lo que manifestaba nuestra presidenta más allá de los recursos energéticos y alimenticios, que le dan muy buenas regalías, unos $65.000 por año a los Kelpers, es lo que significa esa base militar de Hemoplacen, que es la 5ª base más grande que tiene la OTAN, fuera de lo que es Europa. Una base que tiene más de 2.000 hombres y llegó a tener 4.000 y que tiene un control a nivel de radares de todo el mar del sur, pero también con su armamento, y lo decía la propia jefa de Estado, puede llegar a superar el continente. Es decir, no es que solamente tiene un control sobre la plataforma o sobre la costa argentina, sino sobre Argentina y lo que es esta patria grande, ¿no? Si uno ve la 4ª flota norteamericana, las bases en Colombia, las bases que se han colocado en los últimos tiempos en Perú, me parece que con la isla Ascensión, con la isla Santa Elena, como bases también de esta estructura de la OTAN, es un control severo y cierto de lo que es la ambición británica, la visión del imperio, pero también es decir, tenemos que trabajar para marcar esta base en esta zona que es de paz. Y me parece que hacia adentro también ha habido un cambio profundo, ¿no? Hoy también recordamos lo que pasó en La Plata el año pasado con las inundaciones, y a mí siempre me ha conmovido ver nuestras Fuerzas Armadas trabajando con los jóvenes, no ayudando a los que habían perdido todo, y verlos cantar en la Facultad de Periodismo de La Plata el himno y la marcha de Malvinas junto a los jóvenes también te está marcando que más allá de la cuestión de la dictadura militar, de los responsables que tuvimos en Malvinas, que todavía no han hecho una autocrítica, como lo veíamos recién en la palabra de Menéndez, ha pasado mucho tiempo, y en esa construcción creo que también hay que darnos una oportunidad de empezar a caminar y acompañar una estructura que a mí me conmovió cuando fui y vi la presentación de los archivos que se encontraron en Magdalena, se hizo en el lobby, es decir, en el hall central del edificio donde está el Ministerio de Defensa, y estaban las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, es decir, había un cambio de actitud que me parece que no es menor. Y en esta construcción creo que hay un protagonista que para mí es muy importante y que hoy también lo vi en la Casa de Gobierno, que son los jóvenes.
Los jóvenes hoy con sus remeras, con sus banderas, marcan esta pertenencia de Malvinas con un aire puro, un aire distinto, porque crecieron en libertad, crecieron en democracia. No es la generación que tuvo en Malvinas, que crecimos en silencio, con la dictadura militar, con la palabra desaparecido, tortura, muerte. Crecimos escondidos y cuando volvimos de Malvinas nos obligaron a callar. Nos obligaron a callar los militares, pero también una sociedad que nos hizo cargo de esa derrota. Hoy los jóvenes pueden hablar desde otras perspectivas, viendo los errores que cometimos, pero también todo lo que significa Malvinas como pertenencia. Y esa aposta que le estamos dando a los jóvenes me parece que es muy importante en esta construcción que estamos teniendo, mirando hacia el futuro, y me parece que esta perspectiva estamos viviendo un tiempo maravilloso en lo que significa esta reivindicación, tanto hacia afuera como en esta construcción que tenemos los argentinos de esa parte de nuestra historia que es Malvinas y que no es menor. Y el museo creo que es muy importante también. No, ciertamente, además esta combinación de reivindicación de soberanía y de paz frente a la actitud del gobierno británico, todos los compañeros quieren hacerte preguntas seguramente, pero me gustaría que dijeras si has visto las últimas manifestaciones respecto de abandonar Malvinas, que han surgido de distintos lugares de la comunidad o de un espectro más periodístico que político. ¿Cómo recibiste esas cosas? ¿Cómo le pega a un excombatiente eso, digo? Sí, me parece que el tema de hay sectores y hay medios que uno no entiende, ¿no?, en la actitud de la desmalvinización que tanto nos cuestiona a nosotros cuando queremos o planteamos hablar de lo que significa Malvinas, de toda su faceta, porque hay tantas miradas de Malvinas como argentinos, y todos creemos que tenemos autoridad y hasta se generan situaciones violentas que hoy hablábamos, porque no entienden que se puede discernir, que se puede construir y que no tienen que enriquecer el tema Malvinas. Y no se dan cuenta tampoco estos sectores que Malvinas es una cuestión de Estado, que no pasa por un gobierno, pasa por lo que significa una construcción de política real, mirando hacia el futuro, y que tiene que ser una aposta en todo lo que se haga en función de Malvinas. Como te decía recién, el museo no sirve que sea un museo de un gobierno. Necesitamos construir un museo de Malvinas que se va a hacer en el espacio para la memoria, que la presidenta dijo que va a inaugurarse el 10 de junio para todos los argentinos y para que todos los excombatientes puedan estar en ese lugar de pertenencia y que podamos sentirnos como identidad. Pero a mí me pasó hace 2 años cuando estuve en Frankfurt, en la Feria del Libro, que después me invitaron a Bonn, que fui con intelectuales a debatir, y llegué a escuchar la reflexión de un intelectual, de un escritor muy conocido, de un libro muy famoso, que decía que teníamos que devolverle las Malvinas a los Kelper porque ya le habíamos robado a los chilenos la Patagonia, ¿no? Entonces, a veces esa propaganda que no entienden que es una cuestión de Estado y que tenemos que estar más allá de lo que significa las diferencias, y en tal caso debatirlas desde otras perspectivas, pero a veces el cipallismo, no sé si es el término porque por ahí parezco muy de otro. Pero no hay otra forma de llamarlo. Es duro por el hecho de que hay una cuestión de soberanía, hubo muertos, pero más allá de esos muertos hay una historia de reivindicación que tenemos que trabajar y que tenemos que construir, porque cuando empiece a escasear los recursos como el petróleo vamos a tener que ir a ese mar que hoy lo están explotando y lo están aprovechando los británicos, y me parece que de ese lugar hay que tener un poco más de generosidad para el diálogo y para el debate, ¿no? Ciertamente, Edgardo Moca. Sí, tomando el adjetivo difícil de decir, que es cipayo, corresponde también, me parece a mí, uno ve las escenas del 82 y se estremece de ese tiempo, ver esa situación, pero yo quería puntualizar algo del presente, porque me parece que algo de eso no está suficientemente puesto en el centro. En el 82 nosotros tomamos Malvinas con la esperanza de que Estados Unidos, porque ayudaba a la dictadura a Estados Unidos a pelear contra el Frente Sandinista en Nicaragua, claro, y contra la guerrilla en El Salvador, nos devolviera el favor. Hoy, no sé si ustedes han visto en los diarios, hoy y los días anteriores, en oportunidad del tema de Crimea y de Rusia, los periodistas que todos conocemos dicen que es un error de Argentina cuando está negociando el tema de los fondos buitres y cuando está negociando el tema del Club de París, dicen tomar posición en contra de Estados Unidos y a favor de Rusia, cosa que es por otro lado es absolutamente falsa. Sí, claro. Entonces yo creo que cuando se habla de la coherencia, se habla en estos días mucho de la coherencia o no coherencia de la política exterior, me parece que hemos crecido mucho, 32 años han sido de un crecimiento extraordinario. Nosotros hoy, ¿qué defendemos? Que la ley internacional es igual para todos. No es que estamos a favor de unos y en contra de otros. Lo que dijimos en Crimea es que lo que no se puede hacer es resolver el problema con sanciones, que los poderosos son siempre los que sancionan. La presidenta está repitiendo esa idea que creo que cala cada vez más en un mundo que ve que ese orden creado
después de la Segunda Guerra, ese orden que rigió en la Guerra Fría, y que ese orden que fue el que provocó de alguna manera el desenlace de Malvinas, porque había gestiones de negociación, más allá de la brutalidad, de lo imperdonable del crimen, fue un crimen más de la dictadura, pero después en el desenvolvimiento de la acción hubo gestiones para resolver pacíficamente el problema y fueron saboteadas por Estados Unidos e Inglaterra, por la OTAN, por los mismos que hoy tienen la base militar ahí, y creo que es de alta importancia que la política exterior haya convertido Malvinas en un tema de la paz mundial, en un tema contra el militarismo imperialista. Me parece que este es un dato que en todo caso yo creo que así estamos recuperando lo mejor de aquella memoria que nos emociona, y a mí personalmente me estremece ver las imágenes esas, pero creo que esas cosas ocurrieron y que no se puede es olvidar. Ciertamente, sí, es verdad. No, que yo estuve 4 veces después en las islas por mi trabajo siempre. Y te impacta esa base de Moplacen, porque en un momento había 4.000 efectivos militares, y si vos analizás la vida de los habitantes de las islas, hay en el último censo de 62 países distintos trabajando, no es que exagero, 62 países que van a hacer dinero, porque hay mucho dinero por el tema de la pesca, por el tema del turismo. Los kelpers se van prácticamente gran parte del año y vuelven para la época del turismo, y ahora la expectativa es el petróleo y el dinero que le puede dar el petróleo, pero recordemos que el gobernador todavía es como designado como si fuese un virrey, lo designa la reina. Y los medios de comunicación, tanto la radio, la televisión, lo de la base militar es lo que llega a la ciudad. Es decir, no hay una libertad, sino hay un buen negocio y hay un paraguas ahí protegiéndolo a los kelpers como excusa. Pero como decía hoy la presidenta, la base es fundamental, y el movimiento que tiene la base, los militares no pueden ir a la ciudad, es de una autonomía y de una estrategia que te asusta en lo que es la dimensión cuando vas aterrizando en ese aeropuerto y ves hangares que estás llegando. Me hacía acordar el libro de Busati, El desierto de los tártaros, ¿no? Porque llegás a un lugar donde no hay nada y de repente encontrás una estructura que no se justificaría para el lugar donde estás.